Bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Permítanme prender esta otra grabación. Si tienen teléfono, por favor pónganlo en airplane para que no suene durante el transcurso de la clase. Bien, primero que todo, de nuevo le doy la bienvenida a la iglesia. Estamos haciendo el estudio de lo que es el reino venidero el día de hoy. Es un estudio maravilloso porque a nosotros nos da el norte que necesitamos para saber hacia dónde nos dirigimos. Dios tiene un plan lineal para la historia, no es como el paganismo que es circular. El paganismo no sabe a dónde va ni a dónde viene, nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y parte del estudio para saber hacia dónde nos dirigimos es este asunto del reino venidero, que es un estudio escatológico. Cuando hablas de teología, es escatología, eventos del porvenir. Y es importantísimo, como hemos venido haciendo este estudio, ya llevamos 121 lecciones, esta es la lección número 122 en el estudio. Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es imperativo, necesario hacer uso de la confesión de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros somos sacerdotes del Dios Santísimo, cada uno de nosotros, tanto el hombre como la mujer, y tenemos acceso al reino de Dios, tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero para estar en unión con el Señor y tener esa comunión con el Señor, se requiere que nosotros estemos en una espiritualidad, no de carnalidad. Nosotros pecamos todos los momentos, tenemos la naturaleza pecaminosa que nos incita a desobedecer a Dios, pero Dios tiene, a través de Primera de Juan 1.9, tiene los recursos para que nosotros entremos en comunión con el Señor. Primera de Juan 1.9 nos dice: si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos uso de Primera de Juan 1.9, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda la porción espiritual de la Biblia. Recuerden que la Biblia tiene una porción natural y una porción espiritual. La porción espiritual es para los hijos de Dios. Y por eso se requiere que nosotros hagamos la confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso y después le damos inicio a la clase. Damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información que vamos a adquirir y que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Ya ustedes saben que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La forma máxima de adorar al Señor es conocer su palabra. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Tenemos que tener las instrucciones de la cabeza para que nosotros podamos recibir las bendiciones y podamos glorificar al Señor. ¿Cómo glorificas al Señor? Cuando recibes las bendiciones de Dios. Si no recibes bendiciones de Dios, no estás glorificando a Dios. Si Satanás es el que te está bendiciendo en la faz de la tierra, tú no estás glorificando a Dios. Entonces, ¿cómo sabes que estás glorificando a Dios? Porque comienzas a devengar una serie de bendiciones divinas. Estás caminando en el Espíritu, estás creciendo espiritualmente, estás haciendo la voluntad de Dios y eso trae y conlleva estas grandes bendiciones en tu vida. Entonces, aquí hemos estado viendo un asunto que es sumamente interesante. ¿Por qué hay personas? Aquí tengo las notas mías, permíteme poner esto de aquí, porque aquí tenemos la diapositiva, me parece, el reino venidero, es correcto. Eso es lo que tenemos aquí, el reino venidero. Y aquí en esta diapositiva que les voy a poner, permíteme ir a la parte de abajo, vamos a ver este asunto que hemos venido estudiando de la hermenéutica complementaria. Y permítanme explicarles de qué se trata esto. La hermenéutica sana, que es el estudio de la Biblia y de otros libros antiguos, o sea, no solamente es para la Biblia, pero la hermenéutica bíblica tiene que ver con la interpretación bíblica literal de la Biblia, utilizando el idioma original de la Biblia en el lugar histórico en donde ocurren los hechos de la Biblia. Entonces es histórica, gramatical y literal. Esa es la forma en que tú puedes entender la Biblia de la manera que fue escrita. La Biblia es literal, a menos de que la Biblia misma te diga esto es una analogía o esto es una... la Biblia misma te conduce, pues, y te deja saber lo que te está diciendo. Si es literal o si es alegórico, correcto. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que se ha propuesto en el transcurso de la edad de la iglesia este asunto de la hermenéutica complementaria. Los teólogos del reino ahora, que dicen que el reino de Dios ya está vigente en la faz de la tierra. Pero estamos hablando del reino del Mesías,
del Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Pero ellos proponen que este reino está llevándose a cabo desde el cielo en estos momentos y que Dios gobierna la faz de la tierra, que el Mesías está gobernando el mundo entero, cosa que no es posible y hemos estado pasando por diferentes versículos bíblicos y que se utilizan en este campo de la hermenéutica complementaria y los teólogos del reino ahora y los amilenarios, o sea que dicen que no hay un milenio, que no hay un reinado milenario del Señor Jesucristo, para investigarlos. Ahora, esto requiere una gran cantidad de estudio porque es un asunto que requiere un estudio profundo. Pero ¿por qué es tan interesante y por qué me he demorado tanto tiempo haciendo el estudio? Porque si tú no sabes que el Señor Jesucristo va a regresar y va a gobernar por 1000 años, no tienes norte. No sabes lo que está pasando. Entonces vas a querer arreglar el mundo. ¿Okay? Porque si este es el reino de Dios, entonces tú vas a querer arreglar el mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando Él dice, ustedes son unos hipócritas porque ustedes tratan de pintar el mundo, las murallas de blanco, de osamenta, están llenas de osamenta, están llenos de muertos y ustedes tratan de embellecerla. Nosotros no estamos aquí para embellecer al mundo o para arreglar el mundo, ni para meternos en la política. Nosotros estamos aquí para presentar el Evangelio de la salvación, para rescatar las almas perdidas que están en las tinieblas y para que a través de la palabra de Dios vengan a su luz admirable. Entonces nosotros somos embajadores de Cristo que tenemos a nuestra disposición toda esta información para darles a las personas la información que necesitan para ser salvos y nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, comisión por medio de la cual nosotros nos representamos ante Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es tan importante. Es importante porque si ustedes no conocen el hecho de que el Señor Jesucristo va a regresar y va a gobernar por 1000 años, no van a orientarse al plan de Dios y van a perder las recompensas. ¿Qué ocurre con esta hermenéutica complementaria? Que si tú sigues los dictámenes que proponen ellos, vas a perder la segunda herencia. Satanás te va a robar la segunda herencia. Tenemos dos herencias. La primera herencia es la entrada al reino de Dios. La segunda herencia es la posición que tenemos, ¿verdad?, en Cristo a través de nuestra labor. Nosotros tenemos cierta labor espiritual que tenemos que hacer en la faz de la tierra. Entonces, eso es lo que tenemos. Quiero que ustedes vean entonces lo que significa esta hermenéutica complementaria. La hermenéutica complementaria deja abierta a la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir. Eso significa que ya la Biblia no es suficiente, según ellos, para dar la revelación divina, sino que se requiere una persona en los niveles altos, entre comillas, de la cristiandad, para que te dé la información que ellos han recibido de una forma secreta, pues, porque como son los líderes, ellos tienen suficiente información, entonces ellos conducen al pueblo a otro lugar a través de ese sistema. Entonces, esto es lo que hace, permitiendo de esa manera que se agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento y que conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia o capítulos que tienen que ver con los eventos del porvenir. De paso, la Biblia tiene más del 33% de eventos del porvenir, o sea que es un tema sumamente importante. ¿Y por qué se le dedica tanto tiempo a la Biblia para hablarnos del reino milenario? Porque el Mesías tiene que gobernar en la faz de la tierra. El Mesías, atrás de todo esto, recuérdense que hay un juicio de apelación, pero no voy a entrar en eso en estos momentos. Lo que sí les digo es que Él tiene que venir a gobernar en la faz de la tierra en Israel. O sea, no desde el cielo, como proponen estas personas. Entonces, esa hermenéutica complementaria también es utilizada por los teólogos que se encuentran en el campo de la teología del reino ahora. Y son tres cosas lo que pretenden hacer ellos por medio de esto. Yo no sé si lo hacen por ganas de alejar al pueblo de Dios o porque están metidos en una religión que no les permite ver la alternativa. Que no sé por qué está, pero ahí está. Entonces, primero, pretenden presentar al reino davídico como funcionando ahora desde el cielo de una forma espiritualizada. Cuando hablas de espiritualización, ya estás hablando de alegorías. Entonces, estás inyectando el pensamiento de una persona a la Biblia en vez de permitir que la Biblia saque la información hacia ti. Entonces, en el campo teológico esto se conoce como eisegesis, eisegesis, o sea, inyectándole a la Biblia lo que piensa el lector. Y nosotros queremos en la sana hermenéutica es la exégesis, o sea, que salga de la Biblia a nosotros, hablándonos el escritor que fue inspirado por Dios para que a través del Espíritu Santo nosotros también podamos entender lo que está diciendo. Entonces, ese es el primer punto. Pretenden presentar al reino davídico como funcionando ahora desde el cielo en una forma espiritualizada. Segundo,
no hacen la distinción entre Israel y la iglesia. Hay dos programas que son claramente definidos en la Biblia. Uno pertenece a Israel y el otro pertenece a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue entregado para ser crucificado en la cruz, paró el cronómetro del pueblo de Israel. Pero no se ha olvidado de los pactos incondicionados que ha hecho con Israel. Lo que hace es que llama al segundo rebaño, que es la iglesia, que son distintos, separados el uno del otro. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Nosotros somos los que hemos sido injertados en Israel. ¿Se dan cuenta? Pero el plan que tiene Dios tiene que ver con Israel. Jesucristo viene de la familia de David, de la casa de Belén, de la familia de Judá. Él es el gobernante mundial. Cuando regrese, Él gobierna el mundo entero y regresa a gobernar con nosotros, señoras y señores. Y esa es la parte interesantísima, que la posición que tú tienes en el gobierno milenario depende de tu fidelidad el día de hoy. Y por eso es importante que vengamos a la iglesia, porque si no conocemos esto, nos vamos a perder de la segunda herencia, por estar buscando las cosas del mundo y por estar arreglando el mundo que nadie lo puede arreglar. La palabra de Dios nos dice, los pobres los tendrás contigo siempre. Te dice que habrán hambrunas, que dice que habrá una serie de cosas que nosotros no podemos cambiar. Lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos, a través de nuestro libre albedrío, conociendo la palabra de Dios, y es Dios el que nos va a bendecir a nosotros directamente. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, tenemos la gran comisión que tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos obligados, ¿okay?, a dar el evangelio de la salvación. A dar el evangelio, hay que decirle a las personas, lo importante es creer en el Señor Jesucristo, porque si no se quedan aquí abajo en las tinieblas y no tienen ni la primera ni la segunda herencia. Entonces, ese es el segundo punto, que no hacen distinción entre Israel y la iglesia. Y el tercer punto es que aseveran que el motivo primordial por el cual creó al hombre es para salvarlo. Ese es el motivo primordial. Y suena bonito porque nosotros como seres humanos nos interesa ser salvos, ¿verdad? Pero ese no es el motivo principal por el cual Dios hizo la creación. Él hizo la creación del hombre porque hay un conflicto angélico en el cual Satanás trata de impugnar el nombre de Dios y decir que es falso y es mentiroso. Y él crea al hombre para enseñarle a Satanás que a través del libre albedrío de la voluntad personal de un individuo se puede glorificar al Señor. Entonces, el motivo por el cual hemos sido creados es para glorificar a Dios. ¿Cómo glorificas a Dios? Glorificando a Cristo, no glorificando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para glorificar a Cristo. El Padre está aquí para glorificar a Cristo y nosotros estamos aquí para glorificar a Cristo. El que glorifica a Cristo glorifica al Padre, glorifica al Espíritu Santo. O sea, la gloria es para Cristo, no para nosotros, no para el Padre, no para el Hijo, pero no para el Espíritu Santo, pero el que glorifica al Hijo ha glorificado al Padre, porque Él y el Padre son uno, y el Espíritu Santo y Él son uno. Y Él nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros tenemos aquí un asunto bien demarcado. Esto no es religión. Olvídense de la religión y de los golpes de pecho y de esa babosada, porque eso no existe. Estas son cosas inventadas por el hombre para mantener al hombre bajo el yugo de la religión. ¿Okay? Aquí nosotros tenemos una relación íntima con nuestro Creador a través de su palabra. Entonces, eso es lo que estamos viendo en estos momentos y nos damos cuenta de lo importante que es. Hemos estado viendo entonces ciertos versículos del Nuevo Testamento que son utilizados por el campo de la teología del reino ahora, con esta hermenéutica complementaria, y lo que hemos venido estudiando son los evangelios, hemos estudiado los hechos y hemos estudiado las epístolas. Estamos estudiando las epístolas de Pablo. Pablo escribe 13, 14 epístolas en el Nuevo Testamento, es el más prolífero de los escritores del Nuevo Testamento, de los dirigentes pues, de la iglesia del Nuevo Testamento. Y eso es lo que estamos viendo, porque estas personas utilizan estos versículos bíblicos, y aquí les voy a poner el próximo versículo bíblico, que tiene que ver con este asunto que estamos estudiando. Okay, y permíteme ponerlo aquí. Colosenses 1:13. Este es uno de los versículos utilizados por el campo ahora para decir que en estos momentos Dios está gobernando desde el cielo. No Dios, perdón, el Mesías, Jesucristo, que es Dios, claro está, pero como Mesías está gobernando desde el cielo en estos momentos. Dice lo siguiente, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, que es correcto. Primera de Colosenses, como estudiamos la semana pasada, habla de un reino universal. Y esta es la diferencia. Le estoy dando la sinopsis de lo que estudiamos la semana pasada. Está hablando del reino universal de Dios en vez de un reino davídico. ¿Okay? Ellos están diciendo que es el reino davídico. Ustedes saben que Dios tiene un reino universal. Él es el soberano de todas las cosas, de toda la creación, de lo visible, de lo invisible, de todo, de la Tierra. La Tierra es un puntito, una cosa insignificante dentro del sistema solar, que es insignificante porque en la Vía Láctea hay billones de estrellas.
y en el espacio sideral hay billones de galaxias, señoras y señores. O sea que estamos hablando de algo diminuto, pero Dios lo hace de esa manera para él enseñarle a Satanás pues, el poder que tiene y su fidelidad y su justicia. Llegamos a la conclusión entonces que esto está hablando de un reino universal en vez del reino davídico. Y les hablé acerca de Charles Ryer, que es uno de los profesores eméritos del Seminario Teológico de Dallas, que justifica tal distinción entre el reino universal y el reino davídico basado en el hecho de que algunos versículos presentan al reino como en un estado de existencia perpetua. Y eso significa que está hablando del reino universal, porque el universo es controlado por Dios. Dios permite que Satanás presente su caso de apelación en la faz de la tierra. Que por eso hay tantas hambrunas y guerras y enfermedades y todo lo que ustedes ven en la faz de la tierra, porque Dios está permitiendo que Satanás pruebe su caso. Le da rienda suelta, pero tienen ciertos parámetros de los cuales él no puede pasar, porque es un juicio, están enfrente, en este momento nosotros somos parte del juicio enfrente del Padre. El Padre es el juez. Entonces, el reino universal es eterno, es comprensivo, está bajo el gobierno directo de Dios. En cambio, el reino davídico es teocrático, futurista, terrenal y bajo el gobierno indirecto de Dios a través de su Hijo amado. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que ver la distinción para que estos versículos que están viendo aquí no nos lleven al lado de la hermenéutica complementaria, al lado de la teología del reino ahora, porque no aplica. Aplica como se los estoy diciendo. Y lo vimos la semana pasada. También nos dimos cuenta que sí es posible interpretar a Colosenses 1:13, que tienen en la pantalla, sí se puede interpretar en el sentido de la distinción legal. Hay una distinción legal que es de jure, de facto. De juro, nosotros tenemos el jurado, ¿verdad? Jure, que es legalmente. Legalmente y de facto, que es de hecho. ¿Okay? Factible, que está presentándose en estos momentos. Entonces, mientras que los creyentes legalmente son los herederos del reino, el reino todavía no es una realidad factual sobre la tierra. Nosotros somos los herederos del reino, pero todavía el reino no se ha presentado. Nosotros estamos en espera del reino. ¿Okay? Quizás vamos a morir antes de que venga el reino. Quizás somos parte de la dispensación del rapto de la iglesia. Pero el reino no va a venir a la faz de la tierra, sino si hoy nos vamos de la faz de la tierra, todavía quedan 7 años, por lo menos, de la tribulación, para que regrese el Señor Jesucristo y establezca su reino después de haber terminado con el sistema cósmico de Satanás. Entonces, mientras que los creyentes legalmente son herederos del reino, el reino todavía no es una realidad factual sobre la tierra. Y como les dije la semana pasada, Pablo escribió el libro de Colosenses a la misma vez que escribió las otras cartas desde la prisión, incluyendo a Filipenses y a Efesios. O sea que escribió 4 cartas muy importantes. En esas cartas también encontramos la misma distinción de jure, de facto. De jure, así como suena en el español, de jure, de facto son palabras latinas. Entonces, por ejemplo, en Filipenses a los creyentes se les conoce como ciudadanos del cielo. Y aquí tienen ustedes lo que les estoy hablando. A los creyentes se les conoce como ciudadanos del cielo y dice lo siguiente: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Fíjense en esto. Donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que nuestra estabilidad está en el cielo, está hablando del reino de los cielos, y el reino de los cielos está aquí en la tierra. Se dice que es el reino de los cielos porque el Hijo de Dios, Dios Hijo, va a estar aquí en la faz de la tierra gobernando. ¿Okay? Pero también en Efesios 2:6 dice, y con Él nos resucitó, o sea que ya nosotros hemos sido resucitados. Eso está en el pasado, ¿verdad? Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea que ya nosotros estamos sentados de jure legalmente en Cristo Jesús. Estamos porque Él está sentado a la diestra del Padre. Pero de facto todavía nosotros no tenemos el gobierno, porque Él todavía no lo ha implementado en la faz de la tierra porque tiene que eliminar a los enemigos de Dios. Entonces, en Efesios los creyentes dice que están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, esta posición celestial representa el estado legal del creyente. Ya legalmente nosotros tenemos el título, señoras y señores, ya Dios nos los dio. Aún así los creyentes todavía no están factualmente en el cielo en estos momentos. Y esta es la misma distinción de jure, de facto, que utiliza el apóstol Pablo. Puede estar presente en la carta a los Colosenses en lo que concierne al reino. O sea que este Colosenses 1:13 no es que esté diciendo que está gobernando desde el cielo en estos momentos, sino que tiene esta distinción de jure, de facto. Este punto de vista posterior también es fortificado cuando observamos que Pablo menciona el reino junto con su discusión de la herencia del creyente, porque nosotros tenemos una herencia, señoras y señores.
Dos herencias tenemos. La primera viene automáticamente a través de la fe en el Señor Jesucristo, porque ahora nosotros somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Sí, ahí tienen un caveat. Caveat quiere decir, ustedes tienen que estar al tanto de esto, tienen que darse cuenta de esto. Si padecemos con Él, el padecimiento tiene que ver con nuestra labor como embajadores de Cristo en presentar el Evangelio de la salvación. Porque nosotros vamos a tener, allá afuera, nosotros vamos a tener choques con las personas que no son creyentes o que están metidas en el sistema cósmico. Pero nosotros de todas maneras le damos el Evangelio de la salvación. Entonces, en Colosenses 1.12, y aquí se los voy a poner, Colosenses 1.12, dice lo siguiente: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia, cleros, la palabra cleros en el griego habla de la herencia de los santos, que somos nosotros. Santos quiere decir separados. La palabra hagiaos significa separados. ¿Separados para qué? Separados para el reino de Dios. Nosotros fuimos separados de las tinieblas a su luz admirable. Entonces todos nosotros somos santos. O sea que no tienen la connotación católica de que solamente fulano de tal que comió lechuga por 20 años es el santo. No, señor. ¿Okay? O porque te acostaste en una cama de clavos, ahora eres santo. O sea, tienes que ser faquir para ser santo. Pues no, señor. Eso no es lo que significa. La palabra hagiaos significa separados para el reino de Dios. ¿En virtud de qué? En virtud de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él hizo la obra, nosotros simplemente creemos en lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capacitados para ir. En virtud de nuestro nacimiento humano. Nuestro nacimiento humano conlleva la semilla del hombre. Y el que tiene la semilla del hombre viene espiritualmente muerto, porque tiene el pecado original de Adán. Entonces tienes que creer en el Señor Jesucristo para nacer de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo no nació con el pecado original de Adán, porque Él es la semilla de la mujer. La Virgen María ovuló cuando tenía que ovular y el Espíritu Santo presentó 23 cromosomas al óvulo de la Virgen María de 23, y de ahí sale nuestro Señor Jesucristo, con alma, cuerpo y espíritu, como Adán fue creado. O sea que Él es el último Adán. Nosotros nacimos con alma y cuerpo, espiritualmente muertos, separados de Dios en virtud del pecado original de Adán. Entonces nosotros no calificamos para ir a la cruz ni con todas las obras que quieras hacer. Tú puedes pararte de cabeza y caminar de rodillas de aquí hasta el downtown y de regreso, y eso no va a hacer nada. ¿Okay? Te puede dar latigazo, puede hacer lo que te dé la gana. No vas a ir al cielo. Si no crees en el Señor Jesucristo, aquí te quedaste. Tefre, como dice. ¿Okay? Porque no vas a ir a ningún lugar. Solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo entra, porque Él es el único que califica como Cordero de Dios. Es el Cordero sin mancha de nacimiento, no tiene mancha, ¿verdad? Y sin contaminación, porque no se contaminó con el mundo. Entonces tienes ahí la salvación. No te pongas a inventar babosadas, porque de otra manera vas a entrar en la religión y vas a terminar pues haciendo cosas que no te corresponden. Entonces la noción de una herencia transmite la idea de un beneficio legal que alguien en la actualidad posee, a pesar de que todavía no puede disfrutar o poseer ese beneficio. Pero legalmente tú lo tienes, sino que debe esperar un periodo de tiempo para hacerlo. Pedro comunica ese significado de una herencia a través del uso de la palabra casi idéntica, que es cleronomía. Clero y cleronomía. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que hay algo muy interesante. En Primera de Pedro 1.4, permíteme ponérselos en la pantalla. Aquí Primera de Pedro 1.4, y permítame ponerlo en el internet. Dice, para obtener una herencia, una cleronomía, incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para siempre. ¿Okay? En los cielos para ustedes, sí, para ustedes, perdón. Estaba pensando en el himno nacional de Colombia que dice, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Está hablando de cosas similares. Es el único himno que menciona al Señor Jesucristo, pues, de una forma u otra, pero de todas maneras es inmarcesible, quiere decir que no puede dañarse, siempre está ahí. El orín no lo corrompe, ni tampoco el óxido. Eso es una herencia que tenemos nosotros. Pero la segunda herencia tiene que ver con nuestra posición. Hay una posición exaltada para los creyentes que tienen esa fidelidad con el Señor. Entonces, en este sentido, que tenemos aquí en la pantalla, en este sentido, el reino descrito en Colosenses 1.12 es una herencia y es el estado presente del creyente que es un ciudadano legal del reino.
Nosotros estamos en los Estados Unidos, no sé cuántos de ustedes sean ciudadanos, ya saben lo que se requiere para tener la ciudadanía, pero todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo ya somos ciudadanos del reino de Dios. Ya somos ciudadanos, ya tenemos papeles, no entramos como transeúntes, no entramos como residentes, entramos como ciudadanos, ya somos ciudadanos, de hecho, lo único que nos falta es ir allá, ¿okay? Simplemente. Entonces, y es algo que nosotros podemos entender. Sin embargo, los creyentes no van a poseer o disfrutar ese beneficio, sino hasta un punto en el futuro, cuando el reino va a ser finalmente establecido sobre la tierra. Todavía no ha sido establecido porque el Señor Jesucristo tiene que eliminar a todos sus enemigos. Que el Padre tiene que poner a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Ustedes no ven que el día de hoy todos sus enemigos están bajo el estrado de sus pies, porque eso no está sucediendo. Entonces Él no puede estar gobernando desde el cielo bajo esas condiciones. Entonces, entender el asunto de jure y de facto del reino, en Colosenses 1:13, es adicionalmente fortificado examinando el contexto inmediato de ese versículo. Y el contexto inmediato tiene que ver con Colosenses 1:13, y aquí se los voy a poner en la pantalla, Colosenses 1:13, que dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Se refiere a las tinieblas del sistema cósmico de Satanás, operativo. Ahora, ¿cuál es el sistema cósmico de Satanás? Bueno, yo se los voy a poner aquí en la pantalla, porque verdaderamente que es importante. Todo comienza con el arbolito de conocimiento del bien y del mal. Eso nos deja saber que el sistema cósmico de Satanás tiene bien y tiene mal. El buen policía, el más policía, ¿verdad? Siempre te va a escoger algo del sistema cósmico mismo, ¿okay? Para comenzar. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto porque nosotros tenemos que producir no el bien humano, que es este de aquí, sino el bien divino, que es completamente diferente a lo que ofrece Satanás. Son muy parecidos porque él es el gran falsificador. Entonces nosotros tenemos que tener los ojos abiertos y no nos engaña. ¿Y qué es lo que propone el hombre después de su caída? Bueno, él propone gobernarse sin Dios, hacer gobiernos mundiales sin Dios. Y el primer gobierno mundial es representado por la Torre de Babel. El hombre quería hacer su propio cielo sin Dios para llegar a la altura del cielo. Claro está que Dios confundió sus lenguas y puso naciones, o sea, áreas geográficas para que el mundo no se destruyera. El mundo con el mismo idioma se destruye inmediatamente porque la maldad se fecunda, pues se multiplica. Cosa que está ocurriendo hoy en día. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el famoso Internet. A la velocidad de un rayo y los teléfonos se comunican inmediatamente con cualquier parte del mundo. El teléfono tú puedes hablar en español y sale la persona que está recibiendo en la China en chino. Ya las computadoras tienen el poder de hacer esas traducciones. Hablas en español, hablas en inglés aquí y allá te escuchan en español. Que ya tienen esa velocidad. O sea que los idiomas que Dios hizo para que el mundo no se destruyera ya se están cerrando. Y esos idiomas, eso es lo que está tratando de hacer Satanás. Pero es el sistema cósmico tratando de gobernarse a sí mismo. Después de esto vemos que hay una representación de todos los gobiernos, de todos estos imperios que han existido sin Dios, comenzando con, producido pues por el sueño de Nabucodonosor, que Daniel le interpreta, con la cabeza de oro, que es el imperio babilónico, el más grande, y después el pecho y los brazos de plata, que es el imperio medo-persa, y después tenemos el vientre y los muslos de bronce, que es Grecia, con Alejandro Magno, que en asunto de 30 y pico de años logró rebasar a todo lo que había en su lugar, pues. Y después vemos las piernas de hierro, que es el imperio romano, que es fortísimo el imperio romano, destruía a todo el mundo, era terrible. Y después en el futuro tenemos el nuevo imperio romano, que es el imperio romano revivido. Ahí tienen los pies de barro mezclados con hierro. O sea, son fuertes porque hacen amalgamaciones con contratos, que es lo que estamos viendo. ¿Quién hace los contratos el día de hoy? Bueno, aquí les voy a poner quién hace los contratos, las Naciones Unidas. Todo ha comenzado en las Naciones Unidas haciendo contratos. Primero comienza con los contratos que tienen que ver con el comercio. Un contrato comercial, el ISO 2000, por ejemplo. Eso tiene que decir que tú tienes que estar autorizado para hacer negocios mundialmente. ¿Okay? Y después comienza, tú tienes eso, y si una persona no quiere hacer caso, entonces van a poner un juez mundial, porque hay discrepancia de manera de pensar y uno está defendiendo su posición, el otro la otra, pero tienes que tener jueces mundiales. Y entonces si el juez dictamina a favor de uno y otro, entonces ¿cómo ejecuta esa ley? Bueno, tiene que tener entonces un ejército mundial, una policía mundial, y así sucesivamente se va formando todo un gobierno. Por eso ahora están hablando de ponerle impuestos sobre el recalentamiento, sobre tu footprint, porque este gobierno hay que pagarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces esos son los impuestos que ellos proponen y son inteligentes, tienen la gente más inteligente del mundo
atrás de todo esto, como comprenderán. Y entonces, y aquí vemos pues que las mismas Naciones Unidas, tenemos que han hecho este edificio como réplica de la Torre de Babel. Ellos dicen, esto todavía no ha terminado, nosotros todavía estamos formando esto, y nosotros vamos a gobernar el mundo sin Dios. Y por eso han quitado de las escuelas aquí los 10 mandamientos, por eso han hecho lo que han hecho, y por eso tienen el problema, en los Estados Unidos tenemos un problema grandísimo en estos momentos, que ya no existe el nacionalismo, que es lo que Dios quiere de las naciones. Ahora está el internacionalismo, que es satánico hasta la coronilla. El 65-70% de los miembros de esas Naciones Unidas son comunistas. ¿Okay? Pero ellos quieren hacer las cosas y se meten pues, en el sistema cósmico para lograr el objetivo. Para nosotros ya sabemos en esta iglesia, porque lo estudiamos una y otra vez, que hay 4 asuntos que son interesantísimos que Dios ha presentado. Las instituciones divinas. Primero, el libre albedrío, sagrado. Eso es lo que protege los 10 mandamientos. Bajo el quiasmo que hemos estudiado, ¿se dan cuenta del quiasmo? Protege la vida tiene el libre albedrío. Después viene el matrimonio es sagrado, entre un hombre y una mujer, sagrado. Después viene la familia, los hijos y el padre y la madre. Y después el nacionalismo. Sí, a mí me da risa porque en las elecciones anteriores, pues era clarísimo el tema. O el nacionalista o el internacionalista. Ya bíblicamente ya nosotros sabemos quién tiene que ser. ¿Okay? Porque no es que fulano odia a los mexicanos y que Venganos los ama. Es una mentira. ¿Qué mentira? Es una mentira. Aquí esa gente no tiene ni siquiera la capacidad de amar. ¿Okay? O sea que solamente están utilizando las cosas para manipular a las personas. Nosotros como creyentes votamos de acuerdo a la Biblia. A nosotros nos interesa el nacionalista. ¿Quién es nacionalista? Bueno, entonces así sí funciona. Ustedes ven cómo Dios bendice cuando nosotros nos pegamos a las leyes divinas del establecimiento. Entonces, esto que les pongo es muy, muy importante porque nosotros sabemos que Satanás trata de hacer todo lo posible para destruir y para gobernar la faz de la tierra. Y nosotros, claro está, lo que hacemos es estudiar para saber de qué se trata todo esto. Ahora permíteme llegar aquí a Primera de Colosenses 13 de nuevo. Permítame buscarla aquí, Colosenses 1.13, ahí está. Y nos damos cuenta de que, entendiendo ese asunto de jure y de facto, entonces, del reino de Dios, en Colosenses 1.13, sabemos que está hablando de una cosa universal y que nosotros tenemos la posición, nosotros tenemos el título en estos momentos, pero no tenemos de facto, no lo tenemos, no lo estamos disfrutando. Es como si tú tienes una casa, tú eres el dueño de una casa, pero la estás alquilando. ¿Okay? Legalmente la casa es tuya, pero tú no la estás viviendo en estos momentos. ¿Okay? Hay personas que tienen casas en Galveston que la alquilan por fines de semana. Entonces ese fin de semana tú no puedes disfrutar de esa casa porque otra persona la tiene. ¿Me explico? O sea, pero de jure, o sea, legalmente es tu casa. De facto no la vas a disfrutar sino hasta que estás allá, enfrente del agua, del mar y la brisa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero de eso estamos hablando. Entonces en Colosenses 1.13 nos dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. A pesar de que los creyentes han sido entonces liberados legalmente de la autoridad de Satanás, lo cual hemos sido, nosotros ya no estamos bajo la autoridad de Satanás porque espiritualmente nosotros podemos hacer la palabra de Dios. No en la carne no lo puedes hacer, la carne te domina, pero nosotros en el espíritu sí lo podemos hacer. Entonces, lo que les quiero presentar aquí es que en el próximo versículo, en este versículo de Juan 1:5-8, nos dice, sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Entonces aquí está haciendo una distinción. Ya ustedes saben quién es el nacido de Dios. El nacido de Dios es el creyente, la persona que ha creído en el Señor Jesucristo, ha nacido espiritualmente. Y el hombre espiritual no puede pecar. Cuando tú confiesas tus pecados, fíjense en esto, tú has activado al hombre espiritual. Como el teléfono, pues tienes el teléfono, lo prendes, está activado, ahora puedes utilizarlo. ¿Okay? A eso se refiere. El hombre espiritual no puede, para pecar tiene que salirse de la espiritualidad. Tiene que darle el visto bueno a la carne y la carne es la que sale y peca. ¿Okay? Entonces eso, pero al espiritual, el Satanás no le puede hacer nada, porque es nacido de Dios. Y es algo que nosotros entendemos. De hecho, pues todavía no han sido liberados de nuestra experiencia actual. O sea que estamos aquí,
Ya nosotros vemos que Dios nos liberó a nosotros, hemos nacido espiritualmente, pero todavía estamos haciendo la batalla en contra del sistema cósmico. Todavía. O sea que todavía no ha sucedido lo que Él está diciendo que nos ha separado ya. En vez de eso, muchas veces los creyentes batallan en contra de la autoridad de Satanás. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es eso de que batallamos con la autoridad de Satanás? Muy fácil, aquí tienen ustedes lo que nos dice, creo que estamos hablando de Efesios 6:12. Efesios 6:12. Permíteme un momentito. Fíjense que no tengo aquí. Efesios 6:12 se me fue. De alguna manera se me desapareció Efesios. Pero yo se los voy a leer de todas maneras, porque yo sí lo tengo aquí en mis notas. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Permíteme un segundito. Efesios 6:12. No, aquí no lo tengo, se me desapareció. Se los digo. Dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra los potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. O sea, estamos hablando de personas que están promulgando el sistema cósmico, y después habla contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Entonces, ¿cómo es que ganamos la batalla? Bueno, tú ganas la batalla, primero que todo, manteniéndote el tiempo máximo posible en la espiritualidad. Tú puedes confesar tus pecados donde te encuentres para estar lleno del Espíritu Santo. Y segundo, creciendo espiritualmente. Mientras más conocimiento de Dios tienes, más te puede utilizar Dios. O sea, eso viene por su propio peso. Entonces, aquí la palabra traducida poderes es exousia. Exousia, E-X-O-U-S-I-A. En el griego es la misma palabra traducida como dominio en Colosenses 1:13. ¿Okay? O sea que similarmente Colosenses 1:14 dice lo siguiente. Colosenses 1:14, yo no sé qué hice, yo me fui para un lado y aquí perdí todo lo que tenía en mi pantalla. Discúlpenme, pero Colosenses 1:14. Sabía que algo de esto iba a pasar porque la información es muy importante. De todas maneras, dice lo siguiente, Colosenses 1:14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Se dan cuenta? ¿En quién tenemos redención? Redención habla de que nosotros hemos sido redimidos, comprados del mercado de esclavos de los pecados. Estamos estudiando eso, lo estudiamos el día miércoles, precisamente en el libro de Efesios. Entonces, nosotros tenemos la redención en Él y nos ha sacado del dominio de Satanás. Ya Satanás con nosotros no puede contar en lo que concierne a el hecho de que ya nosotros somos ciudadanos del cielo. A pesar de que los creyentes poseen una redención legal, legalmente ya nosotros estamos redimidos. La palabra es apolutrosis en el griego. Todavía no hemos recibido la redención en su totalidad. Todavía estamos aquí en la faz de la tierra. Ahora fíjense que en los siguientes pasajes se utiliza la misma palabra redención, que es apolutrosis, para representar la realidad futura del creyente. Y ojalá que lo encuentre, porque yo sé que lo tengo aquí, pero y les voy a citar a Lucas 21:28. Aquí está. Y lo pongo aquí en la pantalla. Cuando estas cosas, dice, empiecen a suceder, ergíos y levantad la cabeza, porque cerca está vuestra redención. ¿Okay? O sea que aquí nos está diciendo y está utilizando esta palabra apolutrosis como redención para representar nuestra realidad futura cuando regrese el Señor Jesucristo. Y después de eso también tenemos a Romanos 8:23, que nos dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, dice, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Que ya la tenemos de jure, o sea, legalmente ya la tenemos, pero todavía no se ha manifestado de hecho. ¿Okay? Y esa es la distinción. Y después en Efesios 1:13 al 14, Efesios 1:13 al 14 nos dice lo siguiente.
en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, que es el evangelio de la salvación de ustedes, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. O sea que ya nosotros tenemos la garantía de nuestra herencia, la primera herencia, que es la entrada al reino de Dios. La segunda herencia es la posesión que nosotros tenemos. Esa posición tiene que ver con nuestra fidelidad, con nuestro conocimiento de la palabra. La inversión máxima que nosotros podemos hacer en la faz de la tierra es conocer la palabra de Dios. Esa es la máxima inversión, no hay nada. Mire, todo lo que tú te ganas en la faz de la tierra dura 30, 40, 50 años y se acabó. Ya tú ves como el cuerpo comienza a perder su fuerza, se te quiere levantar, te duele aquí, te duele allá, te das cuenta de que la gravedad está haciendo estragos en tu cuerpo, lo que se veía bien ahora se ve así, ahora necesitas diferentes instrumentos para mantenerte, ¿verdad? Pero el asunto es que solamente dura por un periodo de tiempo muy pequeño. Lo que estamos hablando de la segunda herencia es eterno, señoras y señores. No solamente en el reino milenario, sino eternamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya nosotros hemos aceptado la sangre de Cristo, ¿verdad? Ahora tenemos que aceptar la mente de Cristo. El que acepta la mente de Cristo se llena de sabiduría y le dura eternamente. O sea, Él te la da, nadie te la quita. Entonces la mejor inversión que hacemos nosotros es venir a la iglesia y conocer la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, en esta iglesia nos reunimos 3 veces a la semana y damos 5 clases a la semana. Todas las semanas. Pase lo que pase, aquí estamos nosotros haciendo las clases. Y las personas que están aquí van creciendo y creciendo y creciendo, van entendiendo el plan de Dios. Estas personas van avanzando tremendamente y, claro está, la bendición de Dios viene a ellos porque Dios bendice a su palabra donde se encuentre. Y si tú eres la vasija de honor donde se encuentra la palabra de Dios, tú vas a recibir bendiciones. Punto. No tienes que pedirlas, son tuyas. Esa es la política divina. ¿Okay? Entonces ahí les dejo eso para que tengan en mente que el mejor negocio que pueden hacer es conocer la palabra de Dios. Y después, para finalizar esta porción de nuestra clase, en Efesios 4:30 les pongo aquí lo siguiente. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron señados para el día de la redención. Entonces el día de la redención todavía no ha llegado. El día de redención viene cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra y establezca su reino. Y para nosotros va a ser un evento espectacular y nosotros vamos a estar felices porque ya conocemos estas cosas de antemano. O sea que para nosotros es un evento esperado, un evento que no es fortuito como para otras personas, porque hay personas que están en el fin y pues si viene el Señor bien, es más, hay personas que son creyentes que no conocen nada de esto. Todavía creen que se van a ir al infierno. Porque no saben que la salvación es eterna, que tú no puedes perder la salvación, que es un regalo de Dios, que no es por obra para que nadie se gloríe. Y si tú no te la ganaste, tú no la puedes perder. Si tú dices que puedes perder la salvación, estás diciendo que la obra de redención del Señor Jesucristo en la cruz no era suficiente. Tú tenías que hacer algo para ayudarlo a Él. O sea, la quintesencia de la arrogancia. Tienes una cantidad de información del sistema cósmico de Satanás, porque resulta que el pecado original de Satanás es la arrogancia. Entonces, si tú tienes arrogancia, tú tienes una fuerte inyección de ese sistema en ti, que te permite pensar de esa manera. Nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros sabemos que tenemos en Cristo la salvación. Y más adelante vemos esa redención, que ya la tenemos de jure, o sea, legalmente, de facto, es cuando regrese Él a la faz de la tierra. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas extraordinarias que tú has preparado para los que te aman. Te pedimos que el Espíritu Santo utilice estas cosas en nosotros para que sean de gloria y honra para tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.